Seguimos en Hoy por Hoy para Radio Vigo, Ser Baixomiño, y también a esta hora incorporamos a los telespectadores de Localia Televisión. Tiempo para la actualidad de Galicia y el norte de Portugal, tiempo para el eixo atlántico, tiempo para comentar asuntos de sumo interés para los municipios de este área de Vigo, también de la comarca de O Baixomiño. Saludamos a nuestros invitados. Tenemos a Xoán Vázquez Mao, que es el secretario general del eixo atlántico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Y nos acompaña también Carmen José López, que es la presidenta de los Jóvenes Empresarios de Galicia. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que podemos empezar hablando de una novedad que es impactante y de la que queremos conocer sus consecuencias a nivel económico para las empresas de Galicia y el norte de Portugal, el Brexit. Señor Vázquez Mao, ¿esto qué va a suponer? Y ante todo, ¿cómo acogió usted la noticia, el resultado de este referéndum, la salida, la desconexión del Reino Unido? Analicemos esas consecuencias económicas, sobre todo para el eixo atlántico, para Galicia y el norte de Portugal. A ver, vamos por partes. Cuando se juega con fuego, siempre existe el riesgo de quemarse. Hay un viejo dicho popular que dice que los experimentos con gaseosa. Cameron tenía una serie de problemas internos, todos lo sabemos, y ideó este sistema que ya se sabía que iba a jugar en el límite. Y le ha salido mal. Pero claro, nos ha implicado a todos. Entonces la primera reflexión es ¿por qué ha salido mal? Porque se le ha preguntado a la gente en un momento en que la gente, la visión que tiene de Europa es la parte negativa. La visión que tiene Europa no fue el problema de lo mal que se está gestionando los refugiados, la troika, los recortes, la austeridad. Claro, lógicamente, la gente ha reaccionado emocionalmente. Y sobre todo, ha reaccionado arrastrada por algo que es muy peligroso. Estamos volviendo otra vez a los años 30 del siglo pasado, que es en Europa estos ascensos de los fascismos. Fascismos camuflados, con ideologías ultraconservadoras, pero que son fascismos puros y duros, ¿no? Resulta asombroso que países que han sufrido el nazismo, por ejemplo, como el caso de Inglaterra, como el caso de Hungría, como el caso de Francia, en estos momentos partidos fascistas, ya sabemos lo que esconden detrás, estén arrastrando a las masas con populismos falsos, como todos los populismos, con argumentos falsos, pero que se basan en la deformación de una realidad. ¿La realidad cuál es? Que está habiendo una gestión de la Europa que no es la Europa que queremos. Entonces es verdad que sembraron vientos y ahora estos elementos provocan tempestades. Se mete Cameron por medio, hace una consulta innecesaria en un momento inadecuado y se produce esta situación. Primera lectura. Hay que cambiar la forma de construir Europa, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, hay que cambiarla, porque el descontento de la gente tiene una base real, aunque luego sea manipulada. ¿Qué significa? Pues no puede significar todo y nada. Yo voy a hacer la lectura positiva, que es la que yo creo que va a ocurrir. Primero, yo no tengo tan claro que se vaya a consumar el Brexit. Por una parte está la posición de Escocia, que realmente todavía puede dar mucho juego, porque hay muchísimas consecuencias colaterales en esta decisión. Claro, es decir, primero, Escocia tiene que ser consultado el Parlamento, aquello es el Reino Unido. Claro, aquí la gente establece que hay paralelismos entre Escocia y Cataluña, no tiene nada que ver. Yo creo que Rajoy se equivocó en el Consejo de la semana pasada. Yo estaba en Bruselas y cené con gente que había estado en el Consejo. Se equivocó al interpretarlo de Escocia en clave española. Cataluña es una región de España. Escocia es uno de los tres elementos, de los tres estados, de los tres, vamos a llamarle países, que configuran por voluntad propia el Reino Unido y que cuando quieran pueden dejar de serlo. Es lo mismo que pasó, con otras, es como si mañana Suiza pues se desgaje, es una confederación, pueden hacerlo tranquilamente. No es lo mismo que lo que estamos hablando de España, o el problema de Córcega en Francia, o el problema de zonas del Po en Italia, ¿verdad? Entonces, como tal, el Parlamento escocés tiene que ser consultado, y Escocia ha dicho claramente su posición. Y luego hay otra cuestión, que es que Escocia dice, bueno, bien, el referéndum nos vinculó precisamente por Europa, cambia el escenario, vamos a hacer un nuevo referéndum porque nos podemos marchar. Con lo cual el Reino Unido ya tiene que plantearse que no es marcharse de Europa, es desgajarse, el último resto del Imperio Británico. Y a partir de ahí llegamos a una posibilidad que puede ocurrir, y es que se haga un contrarreferéndum por la vía de las elecciones generales. Pueden sustituir a un primer ministro por una primera ministra, ya pasó con el caso de Thatcher y Mayor, o pueden acometer nuevas elecciones, las consensúan entre las fuerzas mayoritarias, y los candidatos, en este caso las candidatas, dicen, oiga, yo en mi programa llevo quedarme en el Reino Unido. Quedarme en la Unión Europea. Si usted me vota, me está refrendando eso como si fuera una segunda vuelta del referéndum. Sería perfectamente lícito y sería perfectamente democrático. No hay que descartar que acabe ocurriendo eso.
Y en cualquier caso, sea la opción A, que se consume el Brexit, o sea la opción B, que por esa vía no se consume, yo creo que hay una conclusión muy importante. Y es que el Reino Unido ya va a perder toda su fortaleza en el sentido de vetar, como viene haciendo tradicionalmente, las políticas europeas más solidarias, más sociales y más de construcción europea. Ya nada va a ser igual a partir de ahora. Incluso siguiendo, ya no va a tener esa capacidad de influencia negativa que tuvo sobre Europa. Lo sabremos aprovechar, refundamos Europa y construimos una Europa más democrática, donde, por ejemplo, pues tengamos un servicio diplomático común. ¿Qué sentido tiene que los países gastemos tanto dinero en tener tantas embajadas en vez de poder tener una embajada de la Unión Europea donde estén integrados diplomáticos de todos los países? Por ejemplo, una policía común tipo el FBI, aunque luego tengamos las policías nacionales, una lucha contra la delincuencia, contra el terrorismo y, lo más importante, elección directa universal de presidente o presidenta de la Unión Europea. La Comisión ya la elige el Parlamento. Por primera vez las últimas elecciones llevaban candidatos y sabíamos a quién votábamos, pero tenemos un presidente del Consejo que lo siguen eligiendo los primeros ministros. Necesita tener legitimidad, y la legitimidad solo la dan las urnas y la votación universal. Por lo tanto, yo me quedo con la parte positiva. Otra cuestión es la parte económica, pero eso Carmen sabe más que yo. Ahora entramos a valorar las posibles consecuencias de este Brexit a nivel económico y en el ámbito en el que estamos hablando, de Galicia y el norte de Portugal. Los empresarios de Galicia, ¿cómo asisten a este incierto escenario europeo, con el Reino Unido, en principio, con un pie fuera de la Unión Europea y el otro dentro? Y vamos a ver, como decía Vázquez Mau, que el devenir de estos acontecimientos. ¿Qué opinan los empresarios de Galicia? ¿Cómo ven este escenario? ¿Con temor? ¿A la expectativa? ¿Qué hacen? Hombre, yo creo que sobre todo con tristeza, ¿no? O sea, yo si tuviese que definir una emoción que se me fue trasladando a lo largo de todos estos días, es un poco ese sentimiento de desilusión, de tristeza, porque pues por cuestiones de edad, la mayoría de los jóvenes empresarios crecimos ya con ese sentimiento de Europa, ¿no? En cuanto a las repercusiones, posiblemente los mayores afectados vayan a ser precisamente los emprendedores que están en Reino Unido. ¿Por qué? Porque aunque todavía no sabemos cómo se va a llevar a cabo pues esa ruptura, si es que finalmente se consolida, lo que sí está claro es que de un día para otro se van a encontrar con un montón de expectativas que podían tener, que incluso podrían haber incorporado sus modelos de negocio, truncadas por no tener acceso a ese mercado común con el que se contaba. Entonces yo creo que son los principales perjudicados van a ser esos emprendedores. ¿Cómo afecta a los emprendedores gallegos? Pues inevitablemente afecta, ¿no? Porque además hay una relación estrecha también con el emprendimiento de Reino Unido, porque es un país que tiene cierta facilidad para el emprendimiento, con un entorno muy favorable para este tipo de inquietudes, ¿no? Y porque muchos de nuestros emprendedores, cuando se plantean un modelo de negocio, también lo hacen mirando para países como Reino Unido. Y luego también otra parte que esa precisamente sea la que más nos afecte a los emprendedores gallegos, que es el tema de la inversión privada. Ahora mismo hay determinados fondos de inversión de inversores privados que vienen de Estados Unidos, de Reino Unido, que invierten en startups españolas y gallegas, y existe un poco de incertidumbre de qué va a pasar con eso, si se va a plantear especiales dificultades para que se pueda seguir llevando a cabo. Yo, en cualquier caso, soy bastante positiva. Otra lectura positiva también. Soy bastante optimista porque yo creo que no tardaremos en que, si efectivamente se materializa, en que de alguna forma se atenúe estos efectos por la firma de tratados bilaterales o multilaterales que de alguna forma nos permitan seguir accediendo con una cierta facilidad a ellos les sigan permitiendo acceder al mercado de la Unión Europea, y a nosotros nos puedan seguir permitir accediendo a su mercado. Por eso yo creo que no es tanto las consecuencias económicas, que yo creo que de momento es todavía muy pronto para poder determinar cuáles van a ser, pero que yo, insisto, me gusta ser optimista porque creo que eso se va a poder sustituir a través de la firma de tratados internacionales, pero yo creo que, sin embargo, el mayor varapalo es casi el emocional, ¿no? Claro. El de sentir
cuando nos sentíamos partes de un mercado común y de repente, bueno, pues esto, que quieras o no, indirectamente nos afecte de una forma u otra, oye, pues se trunca un poco esa visión pro futuro, ¿no?, de qué va a pasar con la comunidad. No, es que además se va uno de los grandes y se puede producir el efecto de los naipes. Claro, pero fíjate, hay una cosa que es un poco una broma que se hizo muy famosa estos días, aquí en España no, pero vamos, en Bruselas lo habíamos comentado, al hilo que dice Carmen. Esto ha producido una fractura generacional, no solo una fractura territorial, es decir, ha votado en contra del Brexit Escocia e Irlanda, otro problema que viene después, pero claro, se consiguió apaciguar el problema de Irlanda del Norte, pero claro, ahora ya han advertido, ojo, que el escenario cambia. Gales está dividido y en principio el no a Europa, el Brexit, gana en Inglaterra, excepto Londres, donde en Londres curiosamente no gana, o por lo menos no de una forma destacada, ¿no? Pero la segunda fractura es generacional. Y había un Twitter, esto es real, no es un chiste, un Twitter muy famoso, que además, en fin, en Bruselas ha sido muy popular, de un joven que, pues sabes, claro, la gente a partir de una cierta edad votó contra Europa y la gente joven votó a favor de Europa. Y entonces un chaval puso un Twitter que decía: ojo por ojo, no les vuelvo a dejar el asiento en el autobús. Más allá de la broma, refleja un estado de ánimo real. Hay cierta separación a nivel social, sin duda, en el Reino Unido. Ahí están los datos después del referéndum. En las zonas rurales, en las grandes ciudades, en la City, los resultados son diferentes en un entorno y en otro entorno. Y sobre todo, a nivel poblacional, a nivel generacional, hay un abismo en lo que son los jóvenes que apoyan quedarse en la Unión Europea, y las personas mayores que, con desconfianza o quizás con esa añoranza, mejor dicho, del Reino Unido en aquellos momentos en que tenían colonias y demás, pues aspiran a que sigan tirando ellos. Claro, pero fíjate, es que aquí yo creo que hay un mensaje más o menos tácito, y es que a la gente a partir de una edad, especialmente la que le ha afectado la crisis, la que tiene un nivel sociocultural y económico, incluso formativo más bajo, le lanzan el mensaje de: tú pierdes el trabajo por culpa de Europa, que nos mete migrantes. Mientras que la gente joven dice: yo voy a conseguir trabajo gracias a Europa, que es precisamente lo que decía Carmen, ya sea como emprendedor o ya sea porque voy a ejercer mi actividad en cualquier país europeo. Claro, lo que decías hace un momento, la gente que ha empezado a crearse socialmente y económicamente en la Unión Europea, es el mundo que ha vivido, es una mentalidad distinta. O sea, yo, por ejemplo, pues siempre cuento la experiencia de mi hija, ¿no? Mi hija sale de Erasmus, vuelve a acabar la carrera, se va a trabajar un año fuera, pues porque encuentra un trabajo fuera de España, y todos sus amigos en estos momentos, el núcleo de sus nuevos amigos, una es francesa, otro es alemán, otro es inglés. Es un concepto totalmente diferente del nuestro. Ya vive en esa ciudadanía europea. Ya sus amigos o sus amigas son gente de toda Europa que se manifiestan en inglés, y cada uno habla un idioma distinto. En verano están unos en casas de otros. Como antes hacíamos ahí, cuando tenías un amigo en Santiago, un amigo en Madrid. Eso cambia completamente la mitad, y es algo muy positivo que no se puede dejar truncar. Ya por último, y cerrando este tema, queremos por un lado conocer las consecuencias económicas que tendría la salida del Reino Unido para Galicia y el norte de Portugal, cuáles serían los sectores que se verían más afectados. Queremos también conocer, porque en las últimas semanas hemos conocido diferentes reacciones en Vigo, en Galicia, en España, por supuesto, y en Portugal. ¿Qué dicen las autoridades portuguesas al respecto? Por cierto, se va usted a reunir en breve con el presidente de la República y también con el ministro de Cultura. Enseguida hablaremos de ello. A propósito de, vayan viendo, amigos, amigas telespectadores, una guía. Enseguida hablamos de esta guía y de esa reunión que va a mantener San Vázquez Mau con el presidente de la República. ¿Qué se dice en Portugal del Brexit? A ver, desde el punto de vista gubernamental, la primera prioridad, lógicamente, de Portugal es terminar de salir de la crisis, igual que España. A diferencia de España, Portugal ha conseguido hacer un gobierno, pues con estabilidad parlamentaria. Y, claro, el otro día, por ejemplo, pues esa estúpida patada en la boca del ministro alemán en este desafortunado consejo que hubo la semana pasada en Bruselas, pero claro, era un consejo extraordinario por el Brexit, y acabó el primer ministro español cuestionando el tema de Escocia por hacer el análisis en clave nacional. El ministro de Economía alemán resucitando el fantasma del rescate en Portugal. Ustedes exactamente para qué se reúnen.
¿Para solucionar el problema de Europa o para crear más problemas? Claro. La posición del gobierno básicamente es la misma que el gobierno español y que la mayor parte de los gobiernos europeos. Es una acción de preocupación, pero es un poco lo de allegro ma non troppo. Sí, preocupación, se debilita Europa, es la segunda economía del continente, pero bueno, a ver, si se van tampoco vamos a morirnos, vamos a continuar exactamente igual y Europa no se va a deshacer. Y luego, claro, desde el punto de vista económico la situación es bastante similar a la situación que ya han manifestado los empresarios gallegos, lógicamente en función de los sectores y en función de los indicadores de exportaciones. Hombre, es evidente que el Reino Unido es un cliente muy importante tanto para Portugal como para España en determinados sectores, y esos sectores pues están lógicamente preocupados, ¿no? Cambiamos de asunto. Bueno, tenemos por aquí esta guía. Vamos con este tema, Sam, ¿le parece? Y después nos volvemos a conectar a la política, al escenario electoral del que hemos salido y en el que nos vamos a adentrar en breve. Venimos de unas elecciones generales y al final del verano afrontaremos ya otras elecciones, las autonómicas, y queremos conocer cómo afectará también a los empresarios, qué escenario ven también por ahí los empresarios gallegos, también el EISO Atlántico. Bueno, esto que están ustedes viendo es la guía de la Eurorregión, la guía del EISO Atlántico, que se edita, se publica con motivo de su 25 aniversario, que será el año que viene, Sam, sí. Exacto. ¿Cómo es esta guía? Pues mira, vamos a ver, nosotros, eso tiene que ver, por ejemplo, a lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo el programa de la Eurorregión está la presidenta de los jóvenes empresarios de Galicia? Pues muy sencillo, porque hace tiempo que venimos trabajando en algo que nos preocupa mucho, que es la dinamización económica y la creación de empleo. Estamos, por ejemplo, conjuntamente con la Diputación de Lugo, los ayuntamientos nuestros en Lugo, especialmente el de Monforte, y con los jóvenes empresarios estamos impulsando el tema del puerto seco de Monforte, que es fundamental para los puertos gallegos, porque es la vía de salida de las mercancías de nuestros puertos y a través de Monforte conectar con el eje ferroviario europeo que viene de Aveiro y que conecta en Palencia. Dicho en otros términos, es lo que va a posibilitar que nuestros puertos sean competitivos para que en trenes de 700 metros, trenes de mercancías, las mercancías que entren en los puertos gallegos o endógenas de Galicia estén en Francia pues menos de la mitad del tiempo que está ocupando ahora y por lo tanto lleguen antes a los mercados europeos. Por lo tanto, eso, como otras iniciativas que nosotros afrontamos por la vía del emprendedurismo, son temas que estamos colaborando con los jóvenes empresarios a través del viaje a Galicia, ¿no? Esto que esta guía forma parte de esa lógica, la lógica de dinamizar la economía. Y uno de los elementos más sensibles de la economía, como sabemos, es el turismo. Claro, cuando hablamos de turismo siempre pensamos en captar turismo de fuera, que está bien, pero nunca pensamos en el volumen que significa 7 millones de ciudadanos de la Eurorregión moviéndose 52 fines de semana al año. Claro, eso es un nicho de mercado importantísimo, ya que nosotros no tenemos un turismo estacional, el turismo de playa es totalmente endógeno, ¿no? O sea, no es un turismo de playa, por ejemplo, como Canarias, para que vengan de Alemania, de Francia, etcétera, ¿no? Hemos comprobado en estos años, hemos hecho otras ediciones anteriores con otras temáticas, y hemos comprobado que está funcionando muy bien, que es algo que motiva a la gente. Entonces lo que hacemos es guías temáticas. Oiga, visite la Eurorregión con algunos motivos. Por ejemplo, ¿a usted le gusta la enografía? El turismo enográfico de vino. Pues mire usted, aquí tenemos esta ruta, Ribeira Sacra, Douro portugués, Albariño, Viño Verde portugués, Ribeiro, Valdeorras, etcétera, ¿verdad? ¿A usted le gusta la gastronomía? Pues mire, no le vamos a contar recetas de cocina, le vamos a decir lo que se come en cada sitio, las principales fiestas gastronómicas en el norte, en Galicia, para que se aproveche, se vaya el fin de semana. Y una de las temáticas que hemos identificado como más importantes es la historia como un elemento de turismo. Mucha gente no conoce nuestra historia, no conoce, por ejemplo, los escenarios de las guerras napoleónicas que hubo, no conoce, por ejemplo, ya los escenarios de las guerras hispano-portuguesas. Aquí, por ejemplo, hace unos años la serie Isabel en la televisión, en la 1, claro, pues por ejemplo puso de rey de Braganza, porque la Casa de Braganza estaba muy vinculado con todos aquellos acontecimientos, las primeras guerras entre Castilla y Portugal, etcétera, ¿no? Bueno, esta mañana, sin ir más lejos, hace unos minutos conversamos con el alcalde de Aguarda, quien lo venía escuchando nos cuando hablaba del centro de interpretación que abre sus puertas, el Castelo de Santa Cruz, y que recoge esas guerras también entre portugueses y españoles y los baluartes extendidos a lo largo de todo el Miño a ambas orillas. Claro, pero tú fíjate, la muralla de Lugo, la Braganza, Guimaraes, donde nació Portugal, Braganza, las Titanias, los Castros, tenemos una riqueza que la gente no conoce. A veces viene turismo de fuera para verlo y en cambio nosotros lo tenemos a una hora y no lo conocemos.
Entonces el tema es, bueno, vamos a darle vida a esto. Esto no son piedras, esto es historia. Es nuestra historia común desde la época de la Galaecia. Y entonces hemos acometido una guía donde contamos la historia, desde la Galaecia, la historia común de la euroregión, a través de los eventos históricos que han dejado huella, y que esa huella justifica perfectamente un magnífico fin de semana en esta población, en este conjunto de poblaciones, que muchas veces dicen, pues mire usted, yo me voy a Braga y desde Braga, pues hoy voy a Guimaraes, mañana voy a Viana, pasado recorro a Serra do Xelez. Bueno, pues esta es la guía que hemos sacado, y como bien decías, el año que viene cumplimos 25 años de vida, que es un caso único en Europa. Hemos decidido que esta guía pues sea también, forme parte un poco de esa reivindicación y de esa conmemoración, que es uno de los temas que vamos a hablar con el presidente de la República el próximo día 20, y llevamos además una agenda bastante completa, porque como jefe de Estado queremos un poco también implicarle, por ejemplo, en la promoción del Camino Portugués de Santiago. Queremos implicarle en todas estas estrategias de desarrollo económico de proximidad, y en un elemento muy importante que ya tenemos muy avanzado, que es la agenda urbana del Eixo Atlántico, la agenda urbana de la Euroregión, que habrá el año que viene un proceso de debate público con en torno a 500 dirigentes sociales, económicos, culturales de la Euroregión durante 2 días, y le vamos a proponer que la jefatura del Estado portugués, es decir, el presidente de la República, sea el que presida estos actos. Vamos a hablar de turismo con la presidenta de los empresarios de Galicia, porque todo parece indicar que este año vamos a tener una buena campaña turística. Recogíamos hace unos días datos del presidente de la Federación Provincial de Hosteleros de la provincia, César Sánchez Ballesteros, que anunciaba unas previsiones, un crecimiento del 7-8% en el sector en la provincia. El terrorismo que se vive en algunos países, esa inestabilidad, está provocando que mucha gente vaya a destinos como Canarias, Mallorca, y a su vez los españoles no podamos ir a esos destinos, sino subamos a Galicia. Por estas razones, por otras razones también, el Camino de Santiago, hablaremos también del Camino Portugués después, recuérdemelo, Joan, que no se nos pase, un tema importante. Por estas razones y por otras, todo apunta a que Galicia este año va a batir unos datos muy positivos de turismo. En la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia, ¿cómo ven este escenario turístico? Pues yo coincido en que, y espero que sea así, que efectivamente se batan esos récords, ¿no? Y además, en parte por lo que comentaba Joan, porque efectivamente Galicia es una tierra, tanto Galicia como el norte de Portugal, especialmente rica, no solo por los recursos que tiene, sino por la historia que tiene. Y lo que nos dicen las tendencias que hoy en día en turismo es que cuando la gente se va de vacaciones y cuando la gente hace viajes, la gente quiere vivir una experiencia. No quiere solo sentarse encima de una toalla a pasar el tiempo. Y eso es lo que da muchas veces Galicia, ¿no? Porque Galicia tiene esa parte histórica, Galicia tiene esa diversidad, ¿no? Que es que una persona se pueda venir de vacaciones aquí y que desde aquí pueda consultar y pueda entrar en contacto con ámbitos y con ambientes muy distintos, y que desde luego yo creo que enriquecen el turismo de cualquiera. Yo creo que los turistas cada vez buscan más esas experiencias, como comentábamos, ese ocio que no solo le haga descansar el cuerpo, sino que también de alguna forma le incite un poco el vivir otras cosas, y que creo que Galicia realmente es un territorio totalmente apropiado para ello, ¿no? En el caso de los jóvenes emprendedores, ¿están mirando hacia el sector turístico ante este crecimiento que está experimentando Galicia? Sí, yo creo que en los últimos tiempos los emprendedores han empezado a mirar más hacia ese sector en distintos ámbitos, y además han empezado a mirar hacia ese sector dotándolo también de la innovación, ¿no? Porque si algo caracteriza, yo creo, que a los jóvenes empresarios es que la mayoría de los jóvenes empresarios, cuando constituye un proyecto emprendedor, lo hace ya con ese pequeño toque de innovación, y lo están haciendo ahora en el ámbito del turismo, pues mucha gente, incluso desde la hostelería, ofreciendo otros tipos de vivir ese ocio, y yo creo que eso va a ser clave para poder dar esa calidad de turismo que es tan importante, ¿no? Ese turismo que deje un retorno y que además se lleve un feedback de Galicia que haga que venga más gente. Muchos de estos visitantes conocen Galicia
o se adentran en Galicia a través de las vías de peregrinación. Y si hay una ruta que está experimentando un notable crecimiento, es el camino portugués. Eso Atlántico, San Vázquez Mao, ¿va a haber novedades relacionadas con el camino portugués? ¿Qué podemos comentar al respecto? El mismo día 20 por la mañana nos reunimos, hemos conseguido, le ponen las dos citas el mismo día, ¿no? Una vez que nos comunican de la Presidencia de la República, hemos hablado con el gabinete del Ministro de Cultura y hemos conseguido que el mismo día nos reciba y nos reunimos a las 11 con el Ministro de Cultura portugués y a las 3 con el Presidente de la República. El camino francés está perfecto, es, digamos, consolidadísimo, es uno de los grandes productos de marketing turístico a nivel mundial, el Xacobeo, y es lo más importante, uno de los grandes productos de señas de identidad y después de aplicación de las creencias de cada uno, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que tener mucho cuidado de no convertir el Camino de Santiago en un parque temático. El Camino de Santiago tiene un componente religioso, incluso para los que no somos religiosos, cada uno lo vive a su manera, pero tenemos que preservar siempre sus orígenes, su identidad y no querer convertirlo en un producto turístico, bueno, lo que llamamos vulgarmente un parque temático. Portugal tiene el segundo camino en importancia, el portugués, después del francés. Hablamos de camino, luego otra cosa son las rutas, ¿verdad? Y yo creo que nunca se ha dado cuenta de eso. Incluso en algunos sectores de Portugal ha habido una visión un tanto cicatera y un tanto ultranacionalista, como si el Camino de Santiago no es mío, pero el mío es el de Fátima. Bueno, está muy bien, yo respeto obviamente las creencias de Fátima, pero yo hace poco hablaba con un destacado miembro del gobierno y decía, a ver, Fátima es un producto nacional que está muy bien y que, bueno, pues tiene también su público de turismo religioso, pero el Camino de Santiago es un producto europeo, es el primer itinerario cultural europeo, y ya no solo europeo, cada vez viene más gente de Japón, de China, de Estados Unidos. Es lo que estamos intentando que el gobierno portugués vea. Nuestras ciudades lo han visto claramente. Hace tiempo que vienen trabajando en solitario. Pero claro, allí no hay un órgano tipo Xacobeo. Entonces lo que estamos desde hace unos años es sensibilizando al gobierno portugués para que asuma lo que tiene, se dé cuenta la inmensa mina de oro que tiene y sobre todo la inmensa, vamos a ver, mina de marketing territorial de Portugal. Es decir, que Portugal no puede ser con los tiempos al azar las 3 Fs, ¿verdad? Fado, fútbol y Fátima. Portugal tiene muchísimas más cosas, es un país moderno, es un país que apuesta por la innovación, con un turismo fantástico, hay que ponerlo en el mercado. Sí, está siendo receptivo vamos a ver, la presión de nuestros ayuntamientos, que siempre lo tuvieron muy claro, es decir, voy a poner un ejemplo, aquí invierte la Xunta, y el ayuntamiento pues puede también aportar. En Portugal solo invertían los ayuntamientos en la recuperación, no había inversión del gobierno. Gracias a eso se ha conseguido conservar, pero no tiene una señalética común, nos está costando identificar en algunos tramos por dónde pasa. Y entonces hemos hecho una acción en una estrategia, en 2 acciones. Por una parte, estamos haciendo un trabajo propio, nuestro, que estamos identificando exactamente por dónde pasa, estamos identificando tramos sobre los que había dudas, pero claro, en estos años ha sido también muy adulterado y hay casos muy conocidos de que han desviado el camino para que pase adelante un determinado hotel, incluso hay un caso que hemos identificado, no voy a decir dónde obviamente, que han llegado a cambiar el mojón para que pasara adelante un establecimiento, ¿no? Bueno, entonces ahora, en colaboración con la Iglesia, que es la que tiene los documentos históricos, estamos identificando las rutas y estamos haciendo el inventario de lo que necesita cada una, pues señalética, aquí hay una finca privada, el camino se corta, aquí no hay condiciones de seguridad, tal, y la valoración económica. Con todo eso se lo vamos a entregar al gobierno y le vamos a decir, mira, la recuperación del Camino de Santiago cuesta, por lo menos en el norte, que es nuestro territorio, cuesta tanto y con los fondos europeos invertirlo. El objeto es que en el 2021 esté al mismo nivel que el camino francés. La segunda acción es la del lobby, es decir, al gobierno, hombre, mirad lo que tenéis. Y claro, ahí pues también, gracias a los medios de comunicación, desde que lo pusimos encima de la mesa hace 2 años, pues desde que la gente simplemente recuerda que existe, ya ves que se está multiplicando el número de gente que pasa, ¿no? Luego hay muchos fallos estúpidos. Yo, por ejemplo, le comuniqué al delegado del gobierno, le dije, mira, a ver si me voy bien con Santiago, le dije, Santi, tú, mira, le envié una foto, le dije, mira, esto me lo pasó la gente de la policía, de la comisaría conjunta de Tui. Lo primero que ve el peregrino al entrar en Galicia es un cartel con la bandera de la Unión Europea y dentro España, completamente desconchado. Da vergüenza, pues hacen la foto allí. Y entonces en todos los Facebook y en todos los Twitter por toda Europa, la imagen de España, lo primero que hacen es una imagen con un cartel
que está completamente estropeado. Estas pequeñas tonterías son pequeños detalles. Imágenes. A mí los que me alertaron además fueron la gente allí de la Comisaría Conjunta que lo tienen enfrente, ¿no? Claro. Bueno, entonces ¿a dónde quiero llegar? Es muy importante esta recuperación. Desde que se ha puesto en valor, cada vez hay más gente que lo hace. Los ayuntamientos están presionando para sensibilizar y por lo tanto yo creo que en este sentido sí vamos por el buen camino y sí lo vamos a conseguir. Pero si me permiten, una cosa que decir yo antes al hilo del Camino de Santiago. Nosotros no queremos que el camino portugués de Santiago, y permite una palabra de reconocimiento para no ser injustos, porque antes de que nosotros lo pusiéramos en valor y recordáramos que existía, aquí ha habido una gente que lleva muchos años trabajando sin ningún apoyo, y quiero personalizarlos a todos en la Asociación de los Amigos del Camino Portugués, Tino Lores, porque Lores, realmente merecen todo el reconocimiento, porque ellos empezaron cuando nadie estaba en esto. Por lo tanto, es cierto. Si hay una medalla en esta, la primera se la tienen que poner a ellos, ¿no? O sea, tenemos que poner a ellos y a todos estos colectivos que conoces perfectamente que están trabajando. Nosotros no queremos que venga la gente solo desde el sur de Portugal. Nosotros queremos que los ingleses, los franceses, los alemanes, los americanos, incluso los que ya la han hecho una vez y quieren volver, pues en vez de venir a Roncesvalles o venir a Rioja, a Logroño, vengan a Lisboa, vengan a Oporto y suban por ahí. Por lo tanto, yo quería decir una cosa, ya para no extenderme más con el tema de la guía. Mira, Oporto lleva 3 años siendo mejor destino turístico europeo, incluso creo que en 2 años fue mundial. La cantidad de turistas que vienen el fin de semana a Oporto, hay que estar allí, y nosotros tenemos la oficina en la zona histórica y los vemos pasar por delante y por debajo de la ventana, ¿verdad? Y seguimos peleando ciudades, y seguimos peleando aeropuertos, y seguimos... Nosotros, ¿sabes lo que hemos hecho? Hemos cogido esta guía donde se habla de 19 ciudades gallegas, incluyendo Vigo, y la hemos llevado a la oficina de turismo del Sacarneiro, para que esos millones de turistas que entran por Oporto, debajo del brazo se lleven algo que habla de ciudades que muchas de ellas ni siquiera han oído hablar. Y que a lo mejor digan, hombre, vamos a acercarnos hasta Vigo, vamos a acercarnos hasta Pontevedra, o vamos a organizar otro viaje que también es de... Esa es la política. Si seguimos enfrentándonos, bueno, nosotros no, obviamente, si alguien sigue enfrentando aeropuertos, ciudades... Nos estamos, por usar una expresión portuguesa, pegando un tiro en la punta del pie. Por lo tanto, fíjate que esa guía también tiene ese elemento. Oiga, Oporto concita turismo mundial. Hombre, pues mira, aprovechando que eres nuestro, oye, ayúdame a publicitar las otras ciudades que no son Oporto. Por lo tanto, ahí es donde vamos a conseguir mover y dinamizar la economía. Nos encaminamos ya hacia el final del programa y tenemos varios asuntos pendientes. Citábamos al comienzo del mismo, a propósito del Brexit, hablábamos de los escenarios, y hablo en plural, electorales, del que hemos salido y el que tenemos que afrontar a nivel autonómico, y queremos conocer qué pasa con los empresarios, cómo asisten a esta situación de nuevo de desgobierno o gobierno en funciones. Todavía no están claras las cosas en Madrid, en el conjunto del territorio español, y al final del verano, bueno, vamos a ver si en agosto ya encontramos una salida ya, un Brexit en el mejor de los sentidos, pero en cualquier caso, después del verano, nueva cita electoral, en este caso elecciones autonómicas. Con todos estos escenarios electorales, los jóvenes empresarios de Galicia tienen temor a invertir, esperan, están a la expectativa, se guardan, se retienen la inversión. ¿Qué hacen? Bueno, no, lo cierto es que la inestabilidad política es siempre muy mala para el ámbito de la empresa. Es de las peores cosas que hay, porque efectivamente nosotros siempre hay algo que reclamamos, y es la seguridad jurídica. Y en este caso, la seguridad jurídica tiene que venir también de una seguridad y una estabilidad política, ¿no? Porque es cierto que en los últimos tiempos pues hubo gente, y conocemos muchos casos de gente que está esperando a ver qué pasa para realizar determinadas inversiones. Entonces, desde luego la inestabilidad es mala para el ámbito de la empresa siempre. Hombre, yo espero que no se mantenga mucho tiempo esta inestabilidad. Al final es cierto que en Galicia, en España en general, se hacen el calendario electoral no siempre es muy favorable para esa estabilidad, porque estamos constantemente en elecciones, hay elecciones municipales, entonces en vez de alguna forma centralizar y estamos continuamente en campaña electoral, y eso en general no es bueno. En este último año pues muchísimo peor, porque hemos vivido 2 campañas electorales con la incertidumbre que ello genera, y ahora
hombre, todo apunta a que no deberíamos ir a una tercera, pero tampoco nadie lo garantiza. No está descartado ese escenario político. Entonces, yo creo que nosotros, pues, creo que aquí habría un consenso claro en decir que, desde luego, esperando a que se acabe y deseando a que se acabe esta etapa de incertidumbre. Carmen, ¿y puede ser que ante esta situación de incertidumbre en nuestro país haya jóvenes empresarios gallegos que apuesten por la internacionalización y digan, pues voy a invertir en el extranjero, que allí las cosas están más estables que aquí? ¿Es posible? Sí, a ver, sí que es cierto que lo que es el joven empresario siempre tiene una vocación internacional mayor. ¿Por qué? Un poco por lo que comentaba antes Joan, es decir, la gente que nosotros jóvenes empresarios consideramos de hasta 40 años, ¿no? Bueno, pues en ese margen de edad la mayoría de los jóvenes empresarios pues ya vivió en el extranjero, ya tuvo becas Erasmus, o sea, de alguna forma ve el mundo un poco más pequeño, por decirlo de alguna forma, y tiene un pensamiento mucho más global. Entonces, independientemente de esta situación de incertidumbre, la joven empresa siempre tiene una vocación internacional superior. Y además es que también nos tocó vivir una época, pues desgraciadamente muy complicada, ¿no?, a los jóvenes empresarios que empezamos en los últimos años, que fue esta desastrosa situación de crisis que se vivió en nuestro país y que nos hizo ver que la mejor forma de minimizar este tipo de riesgos, de minimizar los riesgos de los distintos ciclos económicos, es pues diversificar ese riesgo y estar presente en distintos países, ya sea pues de una forma virtual o de una forma presencial, o simplemente sacando productos fuera y abriendo mercados allí. Entonces, yo ya creo, no es que esto anime solo a los jóvenes a invertir en otros países, pero sí que es cierto que los jóvenes sí que tienen la mirada puesta en otros países también. Pues vamos finalizando ya. Sam Vázquez Mao, últimas conclusiones sobre los temas que ya hemos tratado o sobre otras cuestiones. Yo creo que hay una conclusión que me acaba de dejar entrever Carmen muy clara y que puede resumir todo. Los dirigentes políticos, vamos a hablar aquí de Galicia, tienen que ser conscientes de que en el momento que vivimos hay que cambiar el chip. Te pongo un ejemplo. Si coges a la ciudadanía, claro, obviamente la ciudadanía es a través de los medios de comunicación o cómo se forma la opinión, ¿no? Le dices, mire usted, defíname 3 ideas clave que propongan las mareas. Y te va a decir probablemente, pues Beiras sí, Beiras no, pues Podemos sí, Podemos no, pues... Vale. Y le dice, mire, defíname 3 propuestas que haga el Partido Socialista. Y te va a decir, pues, que si Méndez Romero debe ser senador o debe ser senador Modesto Pose, y que si Susana quiere cargarse a Pedro o no quiere cargárselo. Y dígame usted 3 propuestas que haga el Partido Popular. Bueno, aquí Alberto Núñez es el que está más intocable de todos, pero al final te va a hablar de la austeridad, de la corrupción. Mire usted, dígame alternativas para el desarrollo de la competitividad en la industria gallega. Dígame alternativas para promocionar el emprendedurismo. Dígame alternativas para la exportación. ¿Cómo va a fomentar el I+D? ¿Usted cree o no cree que la competitividad se consigue con más inversión en innovación y no con menos sueldos? Por ejemplo, ¿qué políticas tiene para recuperar a la generación Granate, la que tuvo que salir a buscar el pan fuera, gente muy bien preparada y muchos de ellos investigadores que hacen falta en nuestras universidades? Dígame cuáles son los modelos de movilidad que vamos a tener en Galicia y en la eurorregión. ¿Cómo vamos a conectar Lisboa con Coruña para hacer un eje que movilice y que haga competitivos los puertos de toda la fachada atlántica? Aquí el problema no es norte-sur, no es Coruña-Vigo, no es Vigo-Porto, no. Aquí el problema es Atlántico-Mediterráneo. El Mediterráneo es mucho más competitivo. Y las mercancías que vienen por el recién inaugurado ampliación del Canal de Panamá, al llegar a Gibraltar, o vienen aquí o van allí, y de momento van allí, porque son más competitivos. Yo creo que eso es lo que la gente quiere escuchar de los candidatos políticos. El resto no dejan de ser peleas por el poder. Y entonces al final, mire usted, si la nueva política no es acabar con la casta, sino discutir cuál es el puesto que le quiero hacerme en la casta, y si la vieja política continúa siendo la casta, por utilizar la terminología que está de moda, al final los ciudadanos pues iremos a votar con la nariz tapada y no votaremos lo que más nos ilusiona, sino votaremos el mal menor. Y yo creo que eso es algo transversal a todo lo que estamos hablando. Carmen José López, en coincidencia con el discurso de Sam Vázquez Mao, con sus demandas. Sí, bueno, yo no me puedo ir sin hacer hablando de política y de la nueva situación. Sí. Yo creo que hemos escuchado, sobre todo en la primera campaña, en esta también,
ese apoyo a los autónomos, ¿no?, por parte de los distintos candidatos, y yo creo que ahora, pase lo que pase, esperamos que de verdad correspondan con esas promesas, ¿no?, y que de verdad, ya que hablamos también de Europa, que de verdad hagan que la situación y el acceso y el coste de ser autónomo en España se adecue a lo que está pasando en otros países de la Comunidad Europea, donde efectivamente es mucho más económico y es mucho más coherente con los ingresos que se tienen. Carmen José López, presidenta de AGE Galicia, muchas gracias. Buenas tardes. Juan Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico, gracias también. Nos vamos. Gracias a todos por seguirnos por Localia Televisión y también a través de Radio Vigo y Servais o Miño.